la epidermis, que recubre la piel, y su continuidad en mucosas, como la del sistema respiratorio o la del sistema digestivo, corresponden a la primera línea de defensa que tiene nuestro organismo contra la invasión de patógenos. Y son una variedad de tejido epitelial, que es el que vamos a revisar el día de hoy. Sean bienvenidos a una nueva clase de histología con el Dr. Moya. Y comenzamos. Vamos a estudiar los 4 tejidos primarios, como son el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Y estamos comenzando ahora con este tejido epitelial. Recordando que un tejido viene a ser una organización de células, una agrupación de células. El tejido epitelial se puede presentar como glándulas o se puede presentar como una membrana de revestimiento que puede estar en una superficie externa o en una superficie interna. Una membrana epitelial sería la siguiente. Acá, una agrupación de células que se van a encontrar en alguna superficie. O se puede presentar una glándula. La glándula se va a formar a partir de la invaginación de estas células. Estas células se invaginan al interior y se va a formar una glándula. Esta ya es una glándula. Si esta glándula mantiene su comunicación con el exterior, estamos hablando de una glándula exócrina. Y si pierde su comunicación hacia el exterior, estaríamos hablando de una glándula endocrina, como esta. Esos son los tejidos epiteliales. Vamos a ver las funciones, ya sea presentándose como si fuese una membrana de revestimiento o como una glándula. La primera función es la de protección. Es una barrera protectora, como les comentaba en un inicio. Después, otra función es la de secreción. Las células epiteliales, según su localización, pueden secretar diferentes tipos de productos. Puede ser mucina, como moco, pueden ser también enzimas, puede ser también secreción serosa. Otra función es la de absorción. También dependiendo dónde se encuentren, se puede absorber agua, sodio, proteínas, se pueden absorber aminoácidos, etc. Otra función viene a ser la permeabilidad selectiva. Permeabilidad selectiva que se refiere al hecho de que entre estas células epiteliales, que por cierto están muy juntas, las moléculas se van a poder abrir paso siempre y cuando estas células lo permitan. Significa esto que por sus medios de unión que tienen las células epiteliales pueden impedir el paso de algo que no desean que ingrese o pueden dejar salir algo que desean que salga. Esa es la permeabilidad selectiva. Y otra función también que tiene este tejido epitelial es la recepción de sensaciones. Por ejemplo, se puede recepcionar sensaciones gustativas, hablando del epitelio que se encuentra en algunas papilas del dorso de la lengua. Y cuando hablamos de estos tejidos epiteliales, siempre hay que recordarnos de superficies. Es algo que nos va a servir también en la práctica. Para poder encontrar los tejidos epiteliales hay que buscar superficies externas
o de lo contrario superficies internas. Vamos a ir viendo algunos detalles de este tejido en relación a otros que los vamos a ir conociendo. Y después vamos a ir viendo la clasificación que tienen estos tejidos epiteliales. Algo que le difiere del resto de tejidos básicos es que este tejido epitelial es avascular, no posee vasos sanguíneos propios. Otro punto a considerar es que al estar sus células tan juntas unas con otras, dejan un espacio muy reducido para la matriz extracelular, siendo un buen ejemplo de un tejido que posee escasa matriz extracelular, aquella matriz que habíamos estudiado en una sesión anterior. Este tejido, al no tener vasos sanguíneos, va a depender de otro tejido que está junto a él, muy próximo, para poder recibir suministro de oxígeno y de nutrientes. ¿Cuál es ese tejido? El conectivo. Donde está el tejido epitelial, ahí junto está el tejido conectivo. Tejido conjuntivo o conectivo es lo mismo. Y dependerá de este tejido para su nutrición. ¿Qué es lo que le separa del tejido conectivo? La membrana basal, que la hemos estudiado también. Membrana basal con su lámina basal será el límite entre estos dos tejidos. Vamos a la clasificación del tejido epitelial. Vamos a considerar dos puntos para la clasificación. Uno de ellos es la forma de la célula y otro es el número de capas, la disposición en capas que tienen estos tejidos. Entonces, primero veremos lo referente a la morfología. Forma de la célula quiere decir, de acuerdo a esto, el tejido epitelial puede ser plano, puede ser cúbico o puede ser cilíndrico. Se refiere al formato que posee la célula. Y ese formato que posee la célula va a ser muy similar al formato que tenga el núcleo. Es decir, que el núcleo se va a adoptar a la forma externa que tenga la célula. Si observamos un tejido epitelial plano, será una célula, un tejido formado por células donde la base será mucho mayor que la altura. De esa manera la célula es plana y el núcleo trata de adaptarse a esa forma. El núcleo va a ser plano también. Si encontramos un epitelio cúbico, la base y la altura son equivalentes. El núcleo acá no va a ser cuadrado, no corresponde, no hay núcleos cúbicos. Lo más aproximado es un núcleo esférico, que en un solo plano se va a ver circular. En posición central. Vamos al epitelio cilíndrico. La célula tendrá una altura mayor que la base. O sea, son células altas. El núcleo tiene un formato ovoidal y en la base de la célula no tiene una posición central. Esta clasificación entonces es la primera que estamos viendo. Ahora vamos a ver la segunda clasificación que hace referencia a la disposición por capas. Disposición por capas, que no es más que el número de capas que tiene, el número de camadas que tiene. Tendremos el epitelio simple y el epitelio estratificado. Simple
Hablamos de un epitelio con ese nombre cuando está formado por una sola capa de células, una sola camada de células. Y estratificado cuando está formado por más de una camada. Suficiente que tenga dos capas, ya es un epitelio estratificado. Estas vienen a ser entonces las dos formas para la clasificación, y a esto debemos adicionarle unas especializaciones que tienen los tejidos epiteliales. Uno, el pseudoestratificado, y otro, el transicional, siendo que el pseudoestratificado es una variedad de epitelio simple y el transicional es una variedad de epitelio estratificado. Transicional, de transición, urotelio, tiene algunos otros nombres que lo vamos a ir viendo poco a poco. Seguido, vamos a combinar las dos clasificaciones. Vamos a ver la forma de la célula con el número de capas. Y vamos a tener una clasificación definitiva. Y esa es a la que vamos a ver ahora. Vamos a empezar con los simples. Plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple. Y después con los estratificados. Y al último, las especializaciones. Revisamos entonces primeramente los simples con el epitelio plano simple. Epitelio plano simple. ¿Cómo nosotros interpretamos esto de epitelio plano simple? Plano, porque seguramente sus células tienen el formato plano, y simple, porque están dispuestos en una sola capa. Y es así como debería observarse este tejido epitelial. Una sola capa de células planas. Pueden llamarlo plano simple como está acá, o también se puede llamar escamoso. Escamoso simple, plano simple. Debería observarse así. Y eso es lo que debemos encontrar en algunas superficies corporales, ya que estos epitelios se encuentran en superficies. Algunas superficies externas o internas tendrán que tener ese revestimiento con epitelio plano simple, una sola capa. Y vamos a tratar de encontrar o citar la mayor cantidad de ejemplos. Epitelio plano simple podemos encontrar en los alvéolos pulmonares, alvéolos del pulmón. También podemos encontrar en el endotelio de vasos sanguíneos, el llamado endotelio vascular. En los riñones, asa de Henle, capa parietal de la cápsula de Bowman. Estos dos corresponden a los riñones, capa parietal de la cápsula de Bowman. Pleuras, estas membranas serosas, ¿no? La pleura parietal y visceral. Endocardio, pericardio, oído interno, oído medio. Bueno, vamos a parar ahí, nos vamos a detener. Son algunos ejemplos donde encontramos este epitelio plano simple.
Y vamos a ver algunos para explicar cuáles son las funciones que se cumplen. Hace poco hemos hablado de las funciones, pero globalmente, de todos los epitelios, y se adecúan a los siguientes tejidos epiteliales, según su localización. Alveolos pulmonares. Estamos hablando de los pulmones. En los pulmones vamos a encontrar unas cavidades llenas de aire, unas cavidades irregulares por donde se difunden los gases. Y entre estas cavidades existe el tejido conectivo, que es el que les comenté, que es el responsable de la nutrición de este tejido epitelial. Donde hay tejido epitelial, ahí junto está el tejido conectivo. Acá en los pulmones se va a formar el tabique interalveolar, tabique interalveolus. En algunas regiones se podrá observar más cantidad de tejido conectivo, en otras menor cantidad de tejido conectivo, pero va ocupando esos intersticios entre estos alveolos pulmonares. Y los alveolos pulmonares son estos espacios en blanco, estas cavidades en blanco en los pulmones. Esos son los alveolos pulmonares. Hay que buscar superficie. Y en esa superficie deberemos encontrar esta disposición de tejido epitelial. Hablando de los alveolos, de estas cavidades, el revestimiento es interno. Acá queda blanco, porque solamente ahí hay aire. No se puede teñir, no se puede fijar, por supuesto que no. La superficie en estudio es esta. Ahí. Y el epitelio tendrá que estar ahí. La célula es muy plana y a veces solamente encontramos el núcleo en su parte más prominente de esta célula. Y es que la célula debe ser lo suficientemente plana para que a través de ella puedan pasar gases, que es la función que tiene este epitelio en los alveolos pulmonares. A través de este epitelio se van a difundir los gases, oxígeno y dióxido de carbono. Abreviamos CO2. Vamos a ver otro ejemplo, endotelio vascular. ¿Qué estamos queriendo decir con el endotelio vascular? Endo, adentro. Estamos hablando que es el epitelio que se encuentra en el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, similar a los alveolos, pero ahora es un vaso sanguíneo. Su superficie interna, que está en relación con la luz, esa superficie tiene epitelio plano simple. Un vaso sanguíneo, un capilar, que sea un capilar. Ahí está el capilar, con su pared bien delgada, bien fina la pared de este vaso sanguíneo. Acá afuera están los tejidos conectivos. Aquí hay tejido conectivo. Dependiendo del órgano que sea, ¿no? Ahora hay que buscar el tejido epitelial plano o escamoso simple. Superficie interna. Aquí estará el epitelio plano simple. Una sola camada, una sola capa de células planas. ¿Y cuál será la función? Similar al que acontece en los alveolos pulmonares.
acá se va a producir el intercambio de materiales. Se pueden intercambiar también gases. Acá la podemos llamar a este tipo de intercambio gaseoso como respiración externa y a este tipo de intercambio gaseoso como respiración interna en los confines del organismo. Pero no solamente los gases se pueden intercambiar otras moléculas de señalamiento. Pueden salir hormonas, se puede secretar atravesando la pared de hormonas, moléculas como lípidos, derivados de proteínas, carbohidratos, todo eso, todo lo que pueda pasar a atravesar la pared del endotelio vascular que puede encontrarse aquí adentro o en la sustancia intercelular. Y todo eso podemos nosotros considerarlo como absorción y secreción, ¿no? Por ejemplo, puede ser absorción de oxígeno, excreción de dióxido de carbono, pero preferimos decirlo intercambio de gases. O si no, se puede decir secreción de hormonas, secreción de proteínas, secreción de sodio, agua, etc. Pasaremos al siguiente epitelio. Ahora vamos a revisar el epitelio cúbico simple. Acá yo debo encontrar una sola capa de células de formato cúbico con la altura y la base equivalentes, por eso es cúbico, y el núcleo central. Ahora debo encontrar, igual que acá, algunas superficies que tengan ese revestimiento epitelial y vamos a los ejemplos. Folículo tiroideo. Estoy hablando de la glándula tiroides. Túbulos renales. También podemos encontrar en la superficie del ovario. En la unidad de secreción de las glándulas sudoríparas también. Y vamos a ir viendo también algunos ejemplos explicando cómo funcionan estos epitelios, cómo se van a disponer en relación a los otros tejidos. Folículo tiroideo. ¿Qué es el folículo tiroideo? Es la unidad estructural de la glándula tiroides. Son unos compartimientos que poseen contenido. No son compartimientos así vacíos donde solo hay aire. Acá hay contenido. Este es un folículo tiroideo. Son varios folículos tiroideos. Bien, ¿dónde está el tejido conectivo? Como hemos estado explicando, el tejido conectivo se va a encontrar aquí afuera, entre el tejido epitelial. Aquí sería entre los folículos tiroideos. Debo buscar ahora el tejido epitelial. Hay que buscar una sola capa de células cúbicas y voy a encontrar eso aquí en el revestimiento de cada folículo tiroideo. Solo una capa de células. Así como está acá. Los núcleos centrales esféricos, ya está el epitelio cúbico simple y eso debe repetirse en cada folículo tiroideo para cada uno de ellos.
Acá el otro. Y aquí el otro. Ahora, ¿cuáles serán las funciones que cumple este epitelio cúbico simple en esta glándula tiroides? La glándula tiroides es una glándula de secreción endocrina. ¿Cuál es la función de una glándula endocrina? Secretar hormonas, ¿no es así? Entonces su función, una de sus funciones, es la de secreción. Claro, va a secretar hormonas hacia el torrente sanguíneo, aquí, hacia esos vasos sanguíneos como este capilar que está acá, con sus glóbulos rojos en su interior. Secreción. Pero para que pueda secretar las hormonas, son las hormonas T3 y T4, ¿no? De la glándula tiroides, la tri y la tetraiodotironina. Para secretar estas hormonas necesita materia prima para fabricar y secretarlas. Y estos productos que va a emplear para fabricar las hormonas debe absorberlos. Ahí está la otra función, absorción. Debe absorber materia prima para fabricar y secretar las hormonas. Bueno, sin llegar a muchos detalles, lo que va a absorber de la sangre van a ser proteínas, porque el interior de estos folículos es un complejo glucoproteico. Podrá absorber también yodo, ya que una de las materias primas es el yodo para fabricar las hormonas. Y luego va secretando esas hormonas. Vamos a la siguiente o al siguiente ejemplo. Estudiaremos túbulos renales. Túbulos renales también sería, en términos generales, en un riñón. Pueden ser partes de una nefrona, partes de un túbulo colector. Es decir, túbulos uriníferos seccionados transversalmente. Se va a ver un montón de conductos a los que llamamos túbulos renales. Y estos túbulos renales se van a ver con un detalle mucho mejor que un folículo tiroideo. Claro que para que se observen bien estas células, los aumentos que se deben emplear deben ser mayores. Se deben utilizar 400 o mejor 1000. Y así se puede observar la forma y el número de capas que tienen estos tejidos epiteliales. Sus células son más grandes y se ven mucho mejor. Los núcleos también son bien esféricos, bien desarrollados, de posición central. Y se ve bien la característica de epitelio simple cúbico. Y como sabemos, entre estas células epiteliales vamos a encontrar al tejido conectivo. Así como hemos estado observando las muestras anteriores, acá está el tejido conectivo, con sus células, sus vasos sanguíneos, sus componentes fibrosos. Por el interior de estos túbulos uriníferos pasará lo que llegará a ser la orina. Pero mientras pase por todos estos túbulos uriníferos, se va a ir modificando. Túbulos uriníferos pueden ser la porción recta ascendente de una nefrona, recta descendente, proximal, distal, asa de Henle, túbulo colector. La mayoría de esos son epitelios cúbicos. No todos, pero la mayoría. Por eso se coloca en general túbulos renales. Esta asa de Henle tiene epitelio plano simple y podría encontrarse acá en medio de estas.
pero el resto de las porciones son cúbicas. Entonces el epitelio que predomina es el cúbico simple. Y les decía que se puede modificar esta orina, lo que va a llegar a ser la orina, con funciones de absorción o puede ser funciones de excreción o de secreción. Se puede absorber sodio, agua, aminoácidos, cloruro, proteínas. Se puede secretar o excretar ácido úrico, se puede excretar amoníaco, fármacos también se pueden excretar. Ahora vamos a pasar al siguiente epitelio, que es el cilíndrico. Estamos revisando los simples. Ahora vamos al cilíndrico simple. Si nosotros hacemos una repasada rápida de estos 4 ejemplos que hemos revisado, las superficies llegan a ser internas, ¿no es así? Folículos, túbulos, alvéolos, vasos sanguíneos, pero siempre superficies. Cilíndrico simple. El cilíndrico simple tiene variedades. No hay solo una variedad de epitelio cilíndrico simple. Todo dependerá de su superficie, si tiene o no tiene modificaciones. Primeramente, el cilíndrico simple tendrá que presentarse con células bastante altas. La altura es mucho mayor que la base y sus núcleos de forma ovoidal en la base. Ese es el epitelio cilíndrico simple. Y de acuerdo a lo que pueda tener acá como modificación, van a existir las variedades de cilíndrico simple. Uno es el epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Revisaremos eso. Cilíndrico simple con microvellosidades. En este tipo de tejido epitelial, la célula cilíndrica emite proyecciones a la superficie a manera de dedos. Y la función que tiene esta modificación, que es la microvellosidad, que va a funcionar algo así. Su función va a ser de aumentar la superficie apical, está en el ápice, para la absorción de la célula. Significa eso que estos epitelios que poseen microvellosidades tienen una función de absorción superior a otros epitelios, superior a estos, porque tiene sus microvellosidades. ¿Dónde podríamos encontrar este epitelio? Cilíndrico simple, con microvellosidades. Intestino delgado, ya que en esta porción del tubo digestivo es donde se absorbe el producto final de la digestión. Si somos más claros y más específicos, la porción donde se absorbe es el duodeno, yeyuno, ilion. Entonces, en este duodeno es donde las microvellosidades están bien desarrolladas. Y ese es un buen ejemplo para este epitelio con microvellosidades. Intestino delgado. Si quieren, duodeno, ¿no? Con duodeno sería un poco más específico. Ahora vamos a otra modificación. Sería el epitelio cilíndrico simple ciliado. En este siguiente tipo de tejido epitelial vamos a encontrar modificaciones algo inclinadas y claro, más grandes que las microvellosidades, solamente que su número es menor, algo inclinadas.
Esos son los cilios. Son otro tipo de modificaciones. Y mientras las microvellosidades son rígidas, no poseen movimiento, los cilios sí poseen movimiento. Pueden moverse. Y al moverse, realizando un golpe como un látigo, se inclinan así, luego dan ese golpe, entonces van a ayudar a transportar algo en su superficie. Y esa es la función que tiene este epitelio. Principalmente tiene esa función, porque también tiene función de protección. Los cilios transportan algo. Vamos a ver en qué lugares podemos encontrar estos epitelios para saber qué pueden ayudar a transportar. Epitelio cilíndrico ciliado, útero, oviductos, conducto eferente, de los testículos. En todos esos lugares encontramos cilios. ¿Qué es lo que ayudan a transportar? Óvulos, espermatozoides, vías espermáticas. Vamos a la tercera variedad de epitelio cilíndrico simple. Y este solamente se denomina cilíndrico simple. Significa que no tiene ni cilios ni tampoco microvellosidades. Y si tiene microvellosidades, sus microvellosidades son muy cortas, no son lo suficientemente desarrolladas como para poder clasificar con microvellosidades. Este tipo de epitelio tendrá también sus células alargadas, que son cilíndricas, y su superficie puede tener unas microvellosidades, pero bien cortas, ¿no? Bien cortitas. Sería solamente epitelio cilíndrico simple, nada más. Y este podemos encontrar. Acá voy a colocar simple. Cilíndrico simple. Acá vamos a colocar como ejemplo el estómago, el intestino grueso. Son algunos ejemplos del epitelio cilíndrico simple. Ahí se puede colocar también apéndice. ¿Y qué funciones se cumple acá? También se cumple la función de absorción, como en otras zonas. Claro que no va a ser la función de absorción tan desarrollada como esta, porque claro que en el estómago sí se absorbe, en el intestino grueso también se absorbe. Si hago una comparación de la capacidad de absorción entre el intestino grueso y el delgado por día, el delgado tiene una capacidad de absorción de 6 a 7 litros por 24 horas y el intestino grueso apenas un aproximado de 1400 mililitros. Y esto se debe a las modificaciones que tiene la superficie del intestino delgado. Porque igual también acá se cumple la función de protección, secreción también. Porque en estos epitelios con microvellosidades del intestino delgado se va a cumplir también la función de secreción, protección. Solo estamos diciendo la principal función que se cumple debido a la presencia de sus microvellosidades. Esta sería la clasificación de los epitelios simples. Ahora vamos a pasar a la clasificación de los epitelios estratificados. Cabe destacar que los ejemplos que están aquí anotados solamente son una referencia. De ninguna manera se refiere a la variedad total que existe. No, solamente son algunos datos como ejemplos. Entonces vamos a borrar toda esta información y vamos a comenzar a describir a los epitelios estratificados.
En los epitelios estratificados vamos a tener más de una camada de células, ¿no? Suficiente que sean dos y ya son estratificados. Y algo que también es importante que considerar es que para la forma, porque hay planos estratificados, cúbicos estratificados, cilíndricos estratificados, para la forma solamente se toma en cuenta la capa más superficial que existe en estos epitelios. No se consideran las capas más profundas o más basales. Y bueno, este punto de los tejidos epiteliales estratificados es algo que vamos a revisar en la siguiente sesión de tejido epitelial. La clase va a ser hasta acá y entonces la siguiente clase realizamos la continuidad. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes en la clase. Hasta otra oportunidad.